¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos en final. realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es Tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Saludos aquí desde la tierra centroamericana de Costa Rica. Gracias por estar dándonos el calor de su sintonía virtual. Así es que les agradecemos muchísimo y siempre va a ser esta una forma de iniciar. Gracias por aprovechar este espacio que en amor, en virtud del señorío de Cristo, en virtud del reino de Dios, el reino de Dios nos permite facilitar. Así es que gracias a hermanos y hermanas, pastores y pastoras, a quienes están sumando, ya sea por esta plataforma de Zoom o bien lo están haciendo por la página de Roy Soto Conspiraciones o la página principal, por donde usted esté. Gracias. Yo sé que vamos a disfrutar este tiempo con el doctor Edesio Sánchez. Así es que hay un par de cositas nada más que quisiera pues animarles. Recuerde que al cierre de esta videoconferencia vamos a mandar otra vez las preguntitas, las ponemos en el grupo y las primeras personas que las respondan correctamente les vamos a dar esta bendición. Miren esta bendición que tengo aquí. Ya hoy salieron para Washington y para México y otro pastor aquí de Costa Rica vino por. Así es que estos son esfuerzos que nuestra iglesia está haciendo para acompañarles, porque en esto queremos decirles, aquí desde esta tierra costarricense estamos con ustedes, desde esta comunidad rural de Fraijanes estamos con ustedes, somos uno en la misión, nos une el señorío de Cristo. Así es que muchísimas gracias. Esa es la primera. Recuerden que queremos orar por ustedes, queremos orar por las cosas que hoy están pasando en su vida, y recuerden que hay una boletita ahí de información que pueden llenar al final. Y les tengo una gran noticia, pero esa va a ser después de la charla. Si se portan bien, se las voy a dar. Estoy muy contento de algo que estamos pensando para seguir acompañando todos los esfuerzos que cada uno de ustedes y cada una de ustedes están haciendo. Así es que muchísimas gracias. Los que están en el WhatsApp, ya el link de esta videoconferencia en vivo por Facebook está para que ustedes la puedan compartir con todas las personas. Gracias nuevamente. Sin mucho preámbulo, ustedes están ansiosos, como lo estoy yo, de escuchar a un amigo en común, a un maestro, a un peregrino, al doctor Edesio Sánchez Cetina, a quien le damos un caluroso saludo con sabor a café costarricense, picante mexicano, pupusa salvadoreña, frijoles revueltos de Guatemala, un buen mofongo de República Dominicana y arepa venezolana, etcétera, etcétera. Doctor, adelante, gracias. Buenas tardes. Quizá noches para algunos países. Aquí todavía se ve algo de luz. Y es de nuevo un placer para mí estar frente a ustedes. Veo caras y nombres bastante conocidos. Un buen número de ustedes en varios momentos nos hemos cruzado en la vida, en sus respectivos países y en otros lugares, como a mi querida Loida de Venezuela, a Eduardo Flores, a Ricardo Cabezas, a varios de México. Mejor no sigo porque me voy a trabar no recordando y no viendo a los demás nombres. Esta tarde vamos a hablar del tema de la esperanza y lo voy a ir presentando a través de una presentación. Y ahí está
Ahí está el título. Nuestro testimonio de esperanza en tiempo de crisis. Hay muchas maneras, y ustedes saben que hay un buen número de maneras en las que, a través de las cuales uno se puede presentar este tema. Pero como la mayoría de ustedes sabe, porque me conocen, lo hago desde la perspectiva bíblica, puesto que esa es mi especialidad, aunque al final, ya más entrando en diálogo con ustedes, entro a tocar unos cuantos testimonios escritos de otras personas reconocidas en el ambiente nuestro y también en el ambiente mundial. Nuestro testimonio de esperanza en tiempos de crisis. Hay un himno que se escribió, que la autora es boliviana o peruana, no, ahorita no me acuerdo muy bien, no quiero cometer error, pero el autor de la música es un costarricense y se titula Cuando se va la esperanza. Y la primera estrofa dice: cuando se va la esperanza, Él nos habla y nos dice: mira a tu hermano que vive y lucha buscando un mundo mejor. Mira a tu hermana que vive y lucha buscando un mundo mejor. Y el estribillo dice: cantemos a nuestro Dios. Él es el Dios de la vida, porque Él está con nosotros creando esperanza y la libertad. Y la segunda estrofa dice: cuando se va la esperanza, Dios nos habla y nos dice: acércate a tu hermano y trabajen juntos buscando la paz. Acércate a tu hermana y trabajen juntos buscando la paz. Y la tercera estrofa: cuando se va la esperanza, Él nos habla y nos dice: no se alejen de mi lado, permanezcan firmes que siempre estaré. No se alejen de mi lado, permanezcan firmes. Y el estribillo dice de nuevo: cantemos a nuestro Dios. Él es el Dios de la vida, porque Él está con nosotros creando esperanza y la libertad. Quiero usar este himno que a menudo cantamos en nuestra iglesia sobre el tema de la esperanza, en la que todos y todas formamos parte, especialmente nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, que es el Dios de la vida. De acuerdo con esa canción, para que la esperanza esté presente y perdure, dos elementos deben de mantenerse inseparables: la solidaridad humana y que el Dios de la Biblia, Yahvé, sea nuestro único Dios. Entonces, esos dos elementos son inseparables y claves. Lo dice la canción y lo vamos a ver en varios textos de la Biblia. Para que la esperanza esté presente y perdure, dos elementos deben mantenerse inseparables: solidaridad humana y que el Dios de la Biblia sea nuestro único Dios. Este es un tema que corre a través de toda la Biblia. La singularidad de nuestro Dios solo puede expresarse, de acuerdo con una buena cantidad de textos bíblicos, si nosotros, como hijos e hijas de Dios, somos solidarios uno con la otra, apreciamos la comunidad y, como dice Pablo, tratamos hasta donde sea posible de no buscar nuestro propio bien, sino el del otro, el de la otra. Y entonces parto con esta afirmación, que es una afirmación muy bíblica. La esencia del Dios único, del Dios de la Biblia, el carácter esencial de Dios es la justicia. Fíjense lo que dice el Salmo 82 en una traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, que de las que revisé me pareció
buena. Dice, Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones justas que favorecen a los malvados? ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios? Le dice Dios a los otros dioses. Defiendan a los huérfanos y a los indefensos. Háganles justicia a los pobres y a los necesitados. Libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Ustedes, opresores, pero esos opresores no saben nada. Son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, dice el Señor, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Este salmo claramente habla de cosas muy importantes y sobre todo es una crítica a los mitos ancestrales del antiguo Canaán, quienes hacen basar la estructura social de los pueblos cananeos en la época bíblica a partir de la estructura social del panteón de los dioses. La estructura de la sociedad cananea con sus pequeños reinados que también se conocen como ciudades-estado y sus aldeas campesinas. Esa estructura social encontraba su justificación en el sistema religioso cananeo con el dios Baal en su centro. Esos pequeños reinados eran monopolios de poder socioeconómico y político operados desde estructuras jerárquicas y opresoras. La sociedad se organizaba de tal manera que el rey, los jerarcas militares y los líderes religiosos eran los poderosos que vivían protegidos dentro de las murallas de esos feudos. A su servicio, como esclavos, estaban los campesinos y obreros que trabajaban la tierra de los terratenientes y les ofrecían toda clase de servicios. Yahvé se constituye en el Dios de Israel bíblico por ser el único Dios que opta manifestar su ser y su conducta, es decir, el ser precisamente Yahvé, ¿verdad? El que está solidariamente con alguien, con su pueblo, a través del Éxodo y la alianza. En el Éxodo, Yahvé se constituye en el Dios de Israel. Y lo dice claramente el profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 4. Yo soy Yahvé, tu Dios, desde el país de Egipto. No conoces otro Dios fuera de mí, ni hay más salvador que yo. Y a través de la alianza o pacto, Yahvé creará y asegurará que la vida de esa nación liberada se estructure a partir de los logros del Éxodo. Y la Torá de la alianza, es decir, la enseñanza o como tradicionalmente se le llama la ley de la alianza, no son otra cosa que el Éxodo ad perpetuum. Siempre considero que en la teología bíblica Éxodo y alianza deben de estar unidos porque de otra manera el Éxodo perdería su fuerza histórica y la alianza se convertiría, como algunos ya han indicado, como un legalismo asfixiante. Yo considero a la alianza, al pacto, al Berit Torah, como el Éxodo mantenido para siempre, como un desafío, como un estilo de vida para el verdadero o los verdaderos pueblos de Dios. Lo que se acaba de decir, o lo que acabo de señalar en las diapositivas previas, no se queda solo en el mensaje del Antiguo Testamento. En otra escena de juicio, pero ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el gran yo
o Yahvé clamado por Juan, también manifiesta que en el reino de Dios la esencia de esa sociedad es la práctica de la justicia. Mateo 25, 31 al 46 así lo afirma y muchos conocen ese texto. Una parte de él dice: cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. Mateo 11, 2, 5 sigue el mismo espíritu de Mateo 25. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Tenle que los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Recordamos nuestro tema. Nuestro testimonio de esperanza en tiempos de crisis. Nuestro testimonio de esperanza en tiempos de crisis. No estoy intentando salirme del tema, sino construyendo el tema. De acuerdo con la propuesta bíblica misma que hago mía, la esperanza es resultado de nuestra colaboración con Dios y los demás en la construcción de un mundo basado en la solidaridad y la justicia. Sí, llama la atención que el mismo Juan Bautista, precursor y anunciador de Jesús, que se supone que lo conoce desde la cárcel, le mande a preguntar sus credenciales. Y Jesús no le da otras más que recordar que él viene para la gente desclasada, la gente marginada. Esa es su preocupación, su preocupación. Y una y otra vez en los evangelios, él seguirá recordando esto, y llama la atención, ¿verdad?, que el texto de Mateo 25, que yo reconozco como texto paralelo con el Salmo 82, vuelven a hacer énfasis que lo que define la esencia de Dios es que es el Dios de la justicia. Y por eso, como vimos en el Salmo 82, manda a la guillotina, ¿verdad? Manda a acabar con los otros dioses porque no saben de la justicia y por eso sirven como base, ¿verdad?, su asamblea, su manera de funcionar es una copia, o más bien los gobiernos y monarquías en la época bíblica son copia de esa estructura allá, entre comillas, en los cielos. Entonces, esperanza, resultado de nuestra colaboración con Dios en lo que es su esencia. Esa, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la solidaridad, la búsqueda de el ayudar y buscar el beneficio de los demás,
es de Dios y también de su iglesia. Veamos el siguiente texto de Isaías. Este es Isaías 65, del 17 en adelante. Dios dijo, llénense de alegría porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén, y en ella vivirá un pueblo alegre. Yo mismo me alegraré con Jerusalén y haré fiesta con mi pueblo. En Jerusalén no habrá más llanto, ni se oirán gritos de angustia. No habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Morir a los 100 años será morir joven. No llegar a esa edad será una maldición. Mi pueblo construirá casas y vivirá en ellas. Sembrará viñedos y campos de trigo, comerá pan, beberá vino. Mi pueblo tendrá una larga vida y podrá disfrutar del trabajo de sus manos. Mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Antes de que me llamen, yo les responderé. Antes de que terminen de hablar, yo los habré escuchado. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey, y la serpiente solo comerá tierra. No habrá en toda Jerusalén nadie que haga daño a los demás. Les juro que así será. Este es, por supuesto, un texto que vislumbra un tiempo futuro en esperanza y refleja los principios del Salmo 82 y de Mateo 25. Para que eso suceda, Dios y nosotros debemos de estar fundidos en un solo propósito. Y aquí va este texto que yo le llamo el centro de todo, que es el parte principal del Shema. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y esta es una traducción de la versión, que es la versión traducción en lenguaje actual. La Reina Valera simplemente habla de Jehová nuestro Dios. Jehová es nuestro único Dios y dice que lo ames con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero consideramos en esa traducción que esas palabras, corazón, alma, valor, sobre todo corazón y alma, realmente reflejan lo que está traducido acá. Nuestra capacidad de decisiones, nuestro ser, nuestra personalidad y lo que valemos. Y lo primero que reafirma o afirma este texto es esa singularidad de nuestro Dios. Yahvé es uno o Yahvé es único. La palabra griega echad puede significar o significa ambas cosas. Y como señalo, corazón es más bien el centro de nuestras decisiones y capacidad de discernir y pensar. Lo que se traduce como alma nefesh es nuestra personalidad, y lo que dice con todas tus fuerzas es lo que nos rodea, lo que nos hace y que nos da nuestro valor. ¿Por qué cito este texto del Deuteronomio en el contexto de lo que venía diciendo del Salmo 82, de Mateo 25, de Mateo 11 y de ese preciosísimo texto de Isaías 65, 17 en adelante? Porque para que logremos estar en sintonía con Dios, para que podamos
ser instrumentos de esperanza, vivir nosotros mismos, nosotras mismas en esperanza, necesitamos estar fundidos en un solo propósito como Dios y con Dios. Y este texto, que se considera en la tradición judeo-cristiana como el centro del mensaje bíblico, nos mete en este asunto, en este tema. Porque la conclusión a la que llego de estos dos versículos es, si Dios es nuestro único Dios, y debemos de amarlo con todo lo que define nuestro ser, quiere decir que la meta es que estemos saturadas del amor de Dios. Y que la meta es que ningún rincón de nuestra existencia esté vacío de ese amor. Es decir, que todo acto de amor o toda relación que tengamos con Dios, con uno mismo y con los demás, pasa por ese tamiz que es el amor de Dios. Y por eso, además de su singularidad, hay que indicar que Yahvé no acepta rivales. No porque sea ese Dios celoso, encerrado en sí mismo, porque no lo es. El celo de Dios, su seriedad con la que afirma el rechazo a otro poder divinizado, no es otra cosa que el anhelo de que nadie compita con Dios en el trabajo de la solidaridad y de la práctica de la justicia. O sea, si Dios, como dice el Salmo 8, tiene como esencia única el trabajo de la justicia, especialmente con los más vulnerables, con las más vulnerables, entonces rechazar, acabar con las otras divinidades, afirma y asegura esta presencia en esperanza de la justicia, como canta Isaías 65, y que debe ser nuestra tarea. No podemos amarnos a nosotros mismos, ni podremos amar a nuestros semejantes si no amamos de manera total a Dios. Y por eso presento este famoso triángulo del amor. Me debo de amar a mí mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, como señala en uno de sus libros Henry Nouwen, es necesario que pasemos de la soledad a la intimidad. Es decir, necesitamos aprendernos a amar a nosotros mismos, a nosotras mismas, para que podamos amar a Dios en toda plenitud y amar a los demás. Pero primero necesitamos aprender a amarnos. Y para amar al otro, a la otra, necesitamos movernos de la alienación a la comunión. Es decir, dejar de preocuparnos por nosotros mismos y entrar en solidaridad y comunión con los demás. Y entonces estamos listos a amar a Dios y pasar de la ilusión a la oración. Entonces es muy importante todo esto que hasta ahora hemos estado pensando y considerando como base de nuestras relaciones hacia los demás, ya sea en una pequeña comunidad como la familia o como en la comunidad de fe, y también en nuestras relaciones más amplias en la sociedad y en el mundo. En su libro Vida en Comunidad, Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente que le da fuerza y espero que apoye lo que dije en relación con el Shema. La necesidad de estar saturados del amor de Dios para que nuestra relación con los demás pase por ese tamiz del amor de Dios. Y esto es lo que dice Dietrich Bonhoeffer en el primer capítulo de su Vida en Comunidad. Entre mi prójimo y yo está Cristo. Por eso no me está permitido desear una comunidad directa con mi prójimo. Únicamente Cristo puede ayudarle como únicamente Cristo ha podido ayudarme a mí. Esto significa que debo renunciar a mis intentos apasionados
de manipular, de forzar o dominar a mi prójimo, en vista de que antes de toda intervención por mi parte, Cristo ha actuado decisivamente en él, es decir, en mi prójimo. Y por lo tanto, debo dejar libre a mi prójimo para el Señor a quien pertenece y cuya voluntad es que yo lo reconozca así. ¿Se imaginan este tipo de relaciones en las que cuando yo me relaciono con todos los demás, los más cercanos a mí como los lejanos, siempre esté entre nosotros dos, entre mi persona y la otra persona, Dios Jesucristo? Creo que este es el principio del Shema, y este es este principio que nos da de una manera tan linda y tan profunda Dietrich Bonhoeffer. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que no podemos encontrar al prójimo sino a través de Cristo, sino a través de Dios. Y aquí ya para ir terminando y así darles tiempo al diálogo, para que podamos dialogar con ustedes, les presento rápidamente ideas de otros autores, algunos cercanos y otros no. Por lo menos cercanos en su libro sí. Fíjense lo que dice Jürgen Moltmann en su libro La justicia crea futuro. La Iglesia existe como obra e instrumento de la justicia de Dios en la sociedad moderna. Y los conflictos económicos, políticos y sociales de esta sociedad son también sus propios conflictos, que son experimentados por los cristianos en propia carne. Cuanto más creen en la justicia de Dios, más profundamente sufren los cristianos la injusticia que observan. Si no hubiera Dios, tal vez podría uno resignarse a la violencia y a la injusticia que obedecerían al acontecer normal de la realidad. Pero si hay un Dios, y si este Dios es el Dios justo, entonces no podemos conformarnos ni podremos jamás acostumbrarnos a la injusticia, sino que nos opondremos a ella y la combatiremos con todas nuestras fuerzas. Si hay Dios, entonces hay una justicia y un juicio a los que nadie puede sustraerse. Jürgen Moltmann, el que ha trabajado más el tema de la esperanza en su libro La justicia crea futuro. Si en la iglesia se experimenta la paz de Dios, entonces ha de brotar también en ella la esperanza en la paz en la tierra. La fe encuentra el consuelo de Dios en todo sufrimiento, pero la esperanza mira hacia el futuro de una nueva creación en la que ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor. El que cree en Dios tiene esperanza para esta tierra, sigue diciendo el mismo autor. En el primer congreso de Clave, estoy hablando de 1969, que se celebró en Cochabamba, dentro de las muchas ponencias que hubo en un contexto de un cristianismo muy fundamentalista, que no tenía espacio para la preocupación por la justicia y la responsabilidad social, Samuel Escobar, en su ponencia, dijo esto, y ahí extraigo un párrafo. Es un síntoma de madurez cristiana el hecho de que un congreso de evangelización tenga en su agenda el tema de la responsabilidad social de la iglesia. Se revela aquí un saludable cambio de actitud dentro de las filas evangélicas. Se trata de una toma de conciencia impostergable si es que de veras vamos a cumplir con nuestra misión, con la comisión del Señor en estas tierras convulsionadas por el hambre, la explosión demográfica, las injusticias sociales flagrantes, la corrupción administrativa y la violencia en sus diversas formas. Y citó de Hans Küng un pedacito de su libro Mantener la esperanza. No
nos arrebatarán la esperanza de que la iglesia, una iglesia de rostro humano que ya ha comenzado a crecer desde abajo, irrumpa y florezca finalmente hacia arriba. Nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo, que el que ya está puesto Cristo Jesús. 1 Corintios 3:11. ¿Con qué criterio? Bueno, dice Jesús en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Del criterio del mensaje y del destino de Jesús de Nazaret, de su muerte y de su resurrección a la vida eterna, se siguen para nosotros dos cosas. La iglesia, tantas veces de rostro inhumano y burocrático, morirá, y la iglesia jesuánica de rostro humano resucitará sin cesar en nuestros corazones. Y aquí termina mi presentación para dar espacio al diálogo, que creo que tenemos bastantito tiempo. Muchas gracias, querido doctor Edesio. Pues indudablemente siempre tiene la palabra expuesta, la capacidad de ser como clavos, ¿verdad? Y el, ¿cómo es que dice la escritura? El martillito y el clavo, dando y dando hasta que nos confronta y nos ayuda. Así es que muchísimas gracias, Pastor Edesio. ¿Y cómo hace falta construir este tipo de testimonio en tiempos como los que estamos viviendo? En tiempos donde pareciera ser que, pareciera ser que hay como un pseudo evangelio, un cristianismo, uno que apuña la violencia, la discriminación, etcétera, y otro que indudablemente nace del reino de Dios. Queridos y queridas, el micrófono va a estar abierto para quienes quieran reaccionarle al doctor Edesio. Por favor, nada más, ya sabe, levanta su manita y desde aquí lo vamos a hacer. Tenemos un grupo bien bonito también, numeroso en Facebook. Y para quienes nos están mirando también ahí, por favor, si tiene alguna pregunta para el doctor Edesio, con mucho gusto nosotros vamos a habilitarla acá. Así es que está abierto el micrófono para las reacciones o para los comentarios. Así es que adelante. No, a ver. ¿Habrá algún comentario? Sí, muy bien. Quizá Tomás Morales. Adelante, mi querido. Vamos a habilitarlo acá. Vamos a ver. Ahora sí, querido. Ya estás, ¿no? Bendiga a todos. Reflexionando en esta presentación, la pregunta es, en el concepto del Shalom y sus 4 ejes relacionales, paz con el otro, paz con la creación, paz con uno mismo y paz con Dios. Esto significa que este Shalom trasciende a solo evitar el conflicto, sino trabajar por una justicia cristológica contra cualquier poder que se imponga sobre la dignidad humana, y cómo participar en eso. Gracias. Pues creo que allí por eso es que me atreví a poner lo que dice en su escrito, un escrito mucho más amplio, Hans Küng, ¿verdad? Que él desde jovencito, que fue invitado a ser uno de los participantes activos en el Vaticano II hace ya prácticamente 50 años, él siempre fue clavo en el zapato de esa iglesia institucional. Y de hecho, ese párrafo que yo tomé, que lo empecé ya iniciado, empieza hablando de el problema de esa iglesia institucionalizada, ¿verdad? Esa iglesia que todavía mantiene las estructuras de la época constantiniana, con una teología desarrollada por reconocidos teólogos a los quienes se les respeta, pero que también hay que señalar
que mucho de su desarrollo teológico sistemático era para apoyar, ¿verdad?, ese acercamiento bastante verticalista de imperio. Y cuando él habla de ir construyendo una iglesia desde abajo, ¿verdad?, donde los principales y las principales sujetos de la acción son los pobres de la tierra, esos que Jesús colocó, ¿verdad?, en el centro de su ministerio, que a su propio primo Juan el Bautista le dio una gran lección, ¿verdad?, porque se suponía que él sabía a quién estaba presentando. Creo que a la iglesia nuestra, y hablo yo como evangélico, conozco muy poco de la iglesia católico romana, no me refiero a ella, aunque el autor Hans Küng sí lo ha hecho, que necesitamos al estilo de Jesús, ¿verdad?, romper con las instituciones que son obsesivamente, ¿verdad?, estranguladoras, asfixiantes. Y algunos de nosotros hemos pasado con algunas querellas del establishment cuando se ha querido armar un esquema tan duro, tan inamovible, que es muy difícil ver en el espacio de muchas de un buen número de nuestras denominaciones e iglesias locales, para esta esperanza que se nutre de la justicia. Si la esperanza que queremos transmitir como cristianos evangélicos no se basa en eso que estuve planteando al principio desde el Salmo 82 en adelante, es muy difícil que nosotros tengamos un mensaje de esperanza. Sin justicia no hay paz, ¿verdad?, que es la base de este texto de Isaías 65. Espero haber planteado algunas cosas que respondan a tu pregunta, Tomás. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por las redes sociales. El pastor Edwin Gómez dice, ¿cómo es la relación Éxodo-Alianza y cómo se aplica en medio de la crisis? Bueno, en mi tesis doctoral, tengo que citarla, ¿verdad?, que estaba yo viviendo, la escribí a principios de la década de los 80, cuando aquí en Centroamérica y en América Latina estaba en su más y mejor teología de liberación, la lucha, el éxodo. Interesante, por ejemplo, Porfirio Miranda, un sacerdote católico mexicano ya fallecido, en su libro Max y la Biblia, era un tremendo antialiancista, solo éxodo. Pero además vengo de una tradición reformada presbiteriana que es anti-éxodo, pero muy aliancista, ¿verdad? La famosa tradición, la tradición reformada, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil ser aliancista y no luchar por la justicia. Y es fácilmente buscar una lucha por la justicia, ¿verdad?, en algunos, ¿verdad?, porque no se debe hablar de teología de liberación, sino de teologías de la liberación, pero en algunos de esos casos se centró tanto en ese momento específico histórico que sus logros se quedaron en ese momento histórico. Y tenemos ejemplos ahora de, ¿verdad?, instituciones que fueron en su momento lucha de justicia, pero ahora están haciendo sufrir a sus propios grupos, ya sea en países como también en denominaciones y en iglesias. Para que ambas cosas se den y se mantengan ad secula seculorum, ¿verdad?, eso que yo digo ad perpetuam, tienen que mantenerse unidas. ¿Por qué? Es interesante que en el libro de Éxodo, en los primeros 19 capítulos, el camino de la liberación no se termina en la salida de Egipto.
Hay una preparación en el desierto para llegar al monte Sinaí u Horeb, donde se les va a dar la reglamentación, pero no es una reglamentación opresiva de, ¿verdad?, unas leyes inamovibles. Por eso no me gusta llamarle al Pentateuco la ley, porque la entendemos en la época de nosotros ahora. Realmente son principios para mantener los logros del Éxodo como estilo de vida, y por eso le llamo a la alianza o al pacto el Éxodo ad perpetuam, porque lo que Dios les da en pleno desierto, sin ninguna institución, sin ninguna monarquía, sin nada, es decir, lo que yo hice con ustedes, que se vuelva estilo de vida para vosotros, para ustedes. Entonces, la necesidad de mantener unidos Éxodo y alianza hace que nuestra vida, lo poco o mucho que se institucionalice o se haga realidad, porque toda realidad tiene que estructurarse, por lo menos lo más flexible que se pueda, que mantenga unidas esas dos cosas. Los logros del Éxodo hechos realidad y perpetuados en el pacto. Muchas gracias, doctor. Aquí varias preguntas interesantísimas. Don Alfredo Malespín, por favor. Pastor Alfredo Malespín, adelante, por favor. Aquí estoy. ¿Me escuchas? Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, Alfredo, lo escuchamos muy bien. Saludos, Medecio. Creo que hace como 25 años no lo veía su rostro. Ya más envejecido. Allá en ciudades bíblicas. ¿Verdad? Hemos. En Costa Rica. Casi 73 años. Y yo ando por 67 ya. Eres un pibe, como dicen en Argentina. Adelante, perdón. Me interesa mucho su tema de hoy, porque creo que hay una crisis dentro de la iglesia, enfrentando una crisis de vivencia alrededor del mundo. Y me impacta mucho ver cómo la iglesia ha dejado de ser aquella iglesia confrontativa que luchaba por la justicia y que predicaba con denuedo la salvación de los perdidos. Hoy prácticamente puede verse como que se le ha cedido a muchas cosas de la misma evolución humana, en sus pensamientos, en sus filosofías, en sus condiciones de vida. Y la iglesia como que se ha retraído. Y ese mensaje de esperanza, creo que nada más propicio para mí el día de hoy haber entrado y participado en esta conferencia, porque es algo que me llama a dar respuesta a muchas personas. Considero que la gente está desanimada como iglesia, ha perdido la luz de esperanza, y creo que a veces incluso hasta en áreas ministeriales. Y creo que debemos retomar esa parte. Como usted bien dijo, ahora hemos envejecido. Desearía dejar antes de partir, si el Señor viene en su momento por nosotros. Es justamente eso. Dedica ese mensaje de esperanza eterna, toda la aquí ahora. Gracias. Gracias, hermano Alfredo. Muy amable. Tenemos una pregunta. No hay necesidad de decir nada con esto, porque creo que está claro. Sí, muchas gracias, hermano Alfredo. Tenemos otra pregunta aquí en la página, perdón, aquí en el Zoom. Dice así: ¿qué decirles? Dice Elkin Useche, dice, ¿qué decirles a las estructuras rígidas que siguen siendo caudillistas y machistas? Uniendo esta pregunta con el libro de Ruth, que es lo más relevante, su mensaje para nuestros días. ¿Con el libro de Ruth? De Ruth, dice. El libro de Ruth es uno de mis favoritos. Bueno, ahí está. Y he escrito un comentario, ahí está gratis en la red.
Si me dan un tiempito, les explico mi postura en Ruth. Ruth es un libro que habla de instituciones muy importantes en una sociedad patriarcalista. Se habla ¿cómo se llama? Ahorita me viene el nombre. Del Goel, ¿verdad? Cuando una mujer queda viuda y sin hijos varones, ¿verdad? Hay un problemón para el futuro de la sociedad, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente no hay alguien que siga perpetuando, ¿verdad?, a la línea patrilineal o a ese tipo de estructura patrilineal, sino que la familia, por no tener a un varón, ¿verdad?, puede hasta perder su propiedad. Que en Levítico, creo que fue más bien en Números, al final de Números, hay 4 hermanas que luchan porque ellas hereden la propiedad. Pero Ruth es muy importante porque, fíjense, se necesita Goel y no hay, por lo menos se mueren todos los varones de la familia. Se necesita, ¿verdad?, a alguien que tome la batuta y en lugar de ser Noemí, la judía, ya está muy viejita, lo agarra Ruth. Si conocen un poco el hebreo, se dan cuenta que en Ruth 1:14, cuando la otra nuera, Orfa, decide regresar a su familia, Noemí inmediatamente le dice a Ruth, mira, ya tu cuñada se regresó a la casa de su madre, a su país, a sus dioses. Ve, regrésate tú, yo ya no tengo nada que darte. Y Ruth dice el versículo que Ruth decidió, y la mayoría de las versiones dice, y se quedó con ella. Pero algunas versiones como la NBI, la nueva versión internacional, puso, ¿verdad?, que no solamente se quedó con ella, sino se aferró a ella. Bueno, si quieren los que conocen algo de hebreo, ver el verbo, ¿verdad?, el verbo hebreo, solo se usa en el Antiguo Testamento cuando aparece como sujeto, ¿verdad?, un varón, es cuando se compromete con una mujer para casarse con ella. Noemí, lo que hace Ruth con Noemí es decirle, yo, que soy extranjera, que soy mujer y que tengo otra religión, si tú quieres, y creo que era lo que Dios estaba orillando a la realidad, voy a ser tu Goel. Me comprometo contigo, suegrita. Solo así se entiende lo que sigue inmediatamente en el capítulo 1 cuando le canta esa canción, ¿verdad? Toma su guitarra Ruth y le empieza a cantar una canción. No me pidas que te deje, no me pidas que te abandone. Está hecho en forma de poesía, ¿verdad? ¿Por qué? Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Allí te acompañaré y no te voy a abandonar. Lo mismo que Dios le dijo a su pueblo, le dijo a Josué, le dijo a Moisés y le dijo a David, le dice a muchos, yo no te voy a abandonar. ¿Verdad? Donde tú vivas, yo voy a vivir. Donde tú mueras, yo voy a morir. Nada, ni siquiera la muerte, podrá separar. O sea, no es simplemente se quedó con ella. No es simplemente te voy a acompañar hasta que llegues a tu tierra y de allí me regreso a mi país. Voy a comprometerme contigo hasta las últimas consecuencias. Y fíjense, ¿verdad? Y ahí está la ironía que yo encuentro en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, Noemí, que significa dulce, y su esposo, que significa mi Dios es rey, vienen de un lugar que se llama Betlehem, que significa casa del pan.
y ni Casa del Pan, y ni el que tiene nombre de Dios, y ni la que se llama Dulce tienen nada para responder a su propia crisis de vida. Dejan su país, se van a un país enemigo, y ahí les aparece esta chica que no es judía o de Judá, que no es y no conoce ni practica la religión yavista, que se vuelve la Mesías de su suegra, que se vuelve más conocedora de la teología bíblica que su propia suegra y que decide rescatar a su suegra. ¿Qué es lo que está enseñando ese texto para nosotros hoy en cuanto a la esperanza? Nosotros que estamos tan institucionalizados, solo creemos que hay esperanza si lleva nuestro apellido. Así es. Una vez que visité con un colega Denver, ¿verdad? Y fuimos a hablar a una iglesia, a una comunidad pequeña, hispana, la mayoría mexicanos, todos indocumentados. ¿Qué es lo primero que nos decían? ¿Por qué no nos ayudan a poder responderle a la gente que quiere reevangelizarnos? ¿Por qué? Entonces, cuando le decimos que a qué grupito pertenecemos, nos dice, no. La única iglesia que salva es la mía, y le daban el nombre que no voy a decir para no entrar en conflicto con ninguno que me escuche o que me lea. Pero ahí está el problema, solo, ¿verdad? Extra ecclesia nulla salus, ¿verdad? Fuera de nuestra iglesia nadie se salva. Y Ruth enseña, ¿sabes qué? En tu iglesia no está tu salvador o salvadora, afuerita, papito, mamita, donde menos te lo imagines. Esperanza. No la busquemos en nuestras cuatro paredes, a veces no está allí, ahí lo que hay es infidelidad, violencia, marginación, injusticia, y no estoy hablando, gracias a Dios, de todas las iglesias, pero mientras más nos institucionalizamos, más difícil es vivir el evangelio y la gracia de Dios. Muchas gracias. Que hoy ya deberíamos de empezar un curso de Ruth con que nos ha hecho entender todo esto. A veces creo que algunos consideran o consideramos que tenemos el monopolio de la gracia y el monopolio de la salvación. Por aquí dice desde República Dominicana, doctora Susana Sánchez, ¿cómo la iglesia puede vivir la justicia en medio de una estructura capitalista injusta donde habitan cada día los miembros de las iglesias? Déjenme remitirlos al capítulo 1 de Génesis. Interesante que cuando Dios creó nuestro mundo, solo creó a los habitantes, ¿verdad? Y a cada habitante, o reyesuelo o reyesuela, le dio su responsabilidad. Al sol, a la luna y a las estrellas, para que uno esté para el día y el otro para la noche. Y al sol también dice que y a la luna para que también sean responsables de las diferentes estaciones en el año. Y los que sabemos un poco de astronomía, damos cuenta que eso está funcionando re bien. Y interesante que usa para el sol y la luna y las estrellas la palabra gobernar, ¿verdad? Que es la misma que va a usar en el versículo 28 cuando le dice a los seres humanos, ¿verdad? Multiplíquense, crezcan, ¿verdad? Dominen. Ese dominen es el mismo verbo que usa para el sol, la luna y las estrellas. Crea los animales, crea todo tipo de vegetales, crea el ser humano. Y del ser humano simplemente dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Adán. Adán en Génesis 1 es ser humano. No es el varón, ser humano. Adán. Porque dice, varón y mujer los creó. Ish. Beishá lo dirá en otro, creo que en el capítulo 2, pero varón y mujer. O sea, la imagen de Dios es esa conjunción varón y mujer, que después en el capítulo 3 abarca la familia. Bueno, rápidamente. Termina ese capítulo, sigue el capítulo 2, que hablan de la creación, y en ningún lugar de esos capítulos se ve que Dios creó instituciones de ningún tipo.
No se sacralizó ninguna institución. No se creó ningún sistema de gobierno. ¿Verdad? Una vez fui a visitar con mi esposa unas iglesias que me invitaron a hablar en los Estados Unidos y muy orgullosamente nos dijeron que su denominación es la que le dio al gobierno democrático de los Estados Unidos su estructura de gobierno, porque es la más democrática y la más bíblica. Vaya, vaya, vaya. Querido, mire, aquí dice alguien desde Perú, nada más, hay 2 preguntas más, aquí otra más, dice Ana Monteviler desde Perú, combustible para potenciar una semana quebrantada en mi país. Qué bueno que está recibiendo esperanza. Pastor Lubin Arias, por favor, adelante con su pregunta. Bueno, qué gusto conocerle, doctor Cetina. De veras que sí, lo he escuchado, soy profesor en ESEPA y soy biblista, tengo una maestría en Nuevo Testamento. Mi tutor de tesis fue el doctor Sjogren. Estamos muy cerca. Sí, y he escuchado de su persona. Muchísimo gusto, hermano. Me ha encantado su exposición. Y casualmente, en 2 platos, he venido predicando sobre Santiago. He aprendido que la hermenéutica, obviamente, por la hermenéutica, es que el Nuevo Testamento complementa el mensaje del Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento prácticamente es lo que vemos en Santiago, toma la justicia, y quiero leer un pasaje. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es hermoso como Santiago, prácticamente lo que usted acaba de decir, lo agarra, lo explota y dice en 2 platos: debemos ser una iglesia de acción, debemos de ser una iglesia desde abajo por los más necesitados. Ok. Pero dice también, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora viene mi inquietud para usted. Yo entiendo nuestra labor de la justicia, pero hoy tenemos el otro extremo, no solamente los capitalistas de la prosperidad, sino que tenemos a los neoteólogos de la liberación que han sustituido una lucha de los marginados por unos nuevos marginados. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, puedo citar nombres, pero no lo voy a hacer. Teólogos que apoyan marchas en pro del aborto, por ejemplo. Cuando somos un Dios de justicia y creemos en un Dios de la vida y de la esperanza. He debatido con más de un teólogo que prácticamente la autoridad, usted habla del éxodo de la alianza, que es la alianza, siendo el llamado a su pueblo a ser mío, a ser mi pueblo, a ser santo, como dice aquí, sin mancha. Pero creo que hoy tenemos una situación, y yo quiero saber su opinión al respecto, de que si Dios nos llama a la justicia social, ¿acaso eso no significa que nosotros como teólogos o biblistas, pastores, maestros, no debemos de respetar la santidad de Dios en lo que hacemos? Yo soy nicaragüense, radicado aquí hace 37 años, pero yo sé lo que es pasar el proceso de la iglesia al sandinismo, al marxismo, y ver a un piricuaco o un militante en el púlpito promoviendo su agenda marxista. Entonces, ¿qué causas, Dios mío? Hoy la iglesia está en eso. ¿Acaso Dios no es un Dios de santidad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Sí, no entiendo por qué me haces esa dicotomía. Yo no creo, bueno, primero la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento con una mentalidad semítica, donde responsabilidad social va también con responsabilidad de estilo de vida, ¿verdad? Hay que evitar hacer una dicotomía entre lo que es el moralismo o lo moral con lo ético, ¿verdad? Plasmemos nuestra acción, nuestra vida como un estilo de vida ético, donde cada uno de nosotros y nosotras
establecemos un estilo de vida que no responde a iglesias, que no responde a instituciones, que no responde a movimientos, sino responde a ese Dios del que les he hablado en estos textos que hablé hoy. Para mí es terrible que una iglesia solo se preocupe por el activismo clubista, ¿verdad? De iglesia dominguera, y que su mismo líder sea católico evangélico, juegue sucio con su fidelidad como esposo, como hermano, como amigo, como compañero, que también se robe algo de las ofrendas y se robe la libertad de las personas. No me parece que debemos de hacer esa dicotomía. Debemos de ser personas bien integrales. ¿Verdad? Y se lo dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los fieles, en palabra, ¿verdad? En acción, en modelo. Yo, una vez que entré más joven, ¿verdad? Y como estudié en una institución aquí en Costa Rica, tildada como liberal y otras cosas, pues tenía yo ese apellido cuando fui a México. Y obviamente me estaban siguiendo para ver qué tan liberal era yo. Y no me dejaban entrar a dar clases por eso, hasta que tuve que usar y citar Juan capítulo 10. Ustedes están muy pegados a su dogmática muy reformada o pseudo reformada, pero si aplicamos a algunos de ustedes y sus pastores el capítulo 10 de Juan, algunos se brincan la cerca, no solo del templo, sino de otros lugares. Algunos son simplemente asalariados y otros ladroncitos, y todavía se autodenominan, ¿verdad?, ortodoxos. Si no hay ortopraxis, no hay ortodoxia. Y viceversa. Creo que lo más que podamos como seres humanos y líderes es que por lo menos tengamos una cola que no roce el suelo, para que no le demos chance a otros que nos las pisen a menos que nos caigamos al suelo, ¿verdad? Creo que es muy importante que, y no como individuos, porque aquí creo que es donde nos falla también mucho a nosotros esto de la esperanza y la responsabilidad. Debemos de hacerlo en relación primero con nuestra propia familia y en segundo lugar con nuestra propia comunidad de fe. No eres tú el pastor, o no eres tú el profesor, o no eres tú el líder, sino toda la iglesia, toda la familia que están sacando la cara para que haya una esperanza realmente basada en un estilo de vida bien completo e integral. Sí, tenemos otra pregunta, querido. Dice aquí, dice de Vic, creo que es Víctor, dice, ¿cómo fue que la iglesia dejó de buscar la justicia, la paz y la solidaridad y hoy buscan una paz emocional que los tranquilice, los libere de sus preocupaciones, reduciendo esa paz a sentir bonito mientras cantan las alabanzas? ¿Cuándo la esperanza se redujo a cosas espirituales, dejando a un lado las seculares? Bueno, no sé cuál es el secreto, porque hay que reconocer que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el asunto litúrgico era clave, ¿verdad? Y hay muchos salmos que dice, ¿cómo deseo estar en ningún otro lado que no sea en tu templo, Señor? ¿Verdad? Claro, poesía es poesía, y hay que ver también las metáforas, los símiles, los retruécanos y otras cosas. Pero no debemos de nuevo, ¿verdad?, despedazar una cosa porque quizá se ha hiperenfatizado el día de hoy. Creo que a veces digo yo que las iglesias sufren de alabancitis, ¿verdad? Demasiada alabanza y poco ministerio y poca palabra. O sea, la palabra, el mensaje de la palabra debe ser central, porque la Biblia dice que sin la palabra de Dios fallece el pueblo, y la palabra es la que nos da vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mucha paz tienen los que guardan tu palabra, y no, ellos nunca van a tropezar, ¿verdad? El Salmo 119 en toda su expresión. Salmo 1, Josué 1. La única manera de prosperar de acuerdo con la Biblia y el Evangelio
es estar bien amarrados en la palabra de Dios. Me temo que muchas de estas iglesias que andan volando bajo, como dice la canción mexicana, es porque han dejado la palabra, no están sustentados por la palabra y se sustentan, ¿verdad?, en lo que está ahora de moda, ¿verdad?, en lo que pega más. Y allá es donde necesitamos, sin mantenernos en estructuras vetustas, ¿verdad?, vejestorias, sí actualizar la música, actualizar la liturgia, actualizar todo, pero no le demos espacio de importancia a esas cosas, sino a lo que es el centro del mensaje bíblico. Me parece que ahí necesitamos una revolución y que necesitamos ir moviéndonos, ¿verdad?, del extremo tan lejano que a derecha o izquierda hacia el centro del evangelio, donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo, y con esto termino, que nos desafía. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No que se cuelgue su cruz, que tome su cruz como Jesús la tomó y sígame. O sea, el sacrificio, como dice Pablo, de ahora en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. Como dice 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo. O sea, ese es el desafío que vivimos, ¿verdad?, en este momento. Que no nos atrevamos a llamarnos líderes de la iglesia si no estamos dispuestos a cargar la cruz como Cristo la cargó y a decir que con Él estamos crucificados. No con Él estamos triunfantes. Todavía no podemos que he ganado la carrera, que he ganado la pelea y ahora me tiene preparada el Señor o me tiene preparado el Señor una corona, ¿verdad? La coronita la dejamos por fuera, tanto la coronavirus como la corona de México. Pero es importante que, como decía en su poema Santi Uberto Barbieri, ese gran obispo metodista, ¿verdad? Él dice, ya no prediques ese sermón del poderoso, del que está coronado de gloria. Y le dice, usando a Jesús como el vocero, yo no quiero ningún trono que no sea la cruz. Y si quieres ser entronizado conmigo, clávate en la cruz. Creo que si un líder de iglesia, un líder de seminario, educador, quiere realmente ser parte de la construcción de una nueva iglesia y una nueva sociedad, escondámonos detrás de otra cosa, pero que no aparezcamos en primer plano. Gracias, querido. Mire, demos lugar a la última pregunta y cerramos. Ricardo Corso de Venezuela. Puntualmente, hermano Ricardo, por favor, estamos a 5 minutos de cerrar la sesión. Gracias, doctor Edesio. Usted hizo mención a Clave 3. Yo tuve el privilegio de asistir a Clave 3, que fue en Quito, Ecuador, en el 92. Yo era un joven de 22 años. Y aquí estamos 28 años después, desde mi análisis, lamentando mucho que esos esfuerzos de ese evangelio integral, balanceado, para usar sus palabras de la colaboración con Dios y los demás en la construcción de un mundo de justicia y de solidaridad, pareciera ser que es la minoría. Y quisiera que usted reflexionara un poco sobre eso. ¿Qué nos ha ocurrido en la América Latina? Que a pesar de tener esta corriente de la teología de la liberación, pero también esta corriente de la misión integral que se manifestó mucho en los Clave, pareciera ser que somos una minoría. Por ejemplo, aquí en Venezuela, en mi contexto, las iglesias que tratan de mantener ese balance, como la presbiteriana, la luterana, la anglicana, algunas pentecostales, por no excluirlos a todos, o bautistas, son una minoría en cuanto a números, en cuanto a crecimiento, en cuanto a misión, mientras que todas estas iglesias con estos mensajes
futuristas, apocalípticos, son la arropante mayoría evangélica en nuestro continente. Entonces, pareciera ser que a veces aquí nos estamos predicando como el cura al coro de la iglesia o el pastor al coro de la iglesia, y me parece a mí que vamos en un franco retroceso en cuanto a la fuerza de este mensaje tan equilibrado y tan integral. No sé si usted puede aportar un poquito sobre cómo la autocrítica, la reflexión y qué necesitamos hacer para trascender un poquito esos espacios tan reducidos. Concluyo con estos comentarios. Las organizaciones ecuménicas que se crearon en esas décadas de los 60, 70, 80, como el CLAI, como otros, ya hoy pareciera ser que están reducidos a su mínima expresión, a su mínima capacidad de influencia, y son estas grandes ahora nuevos ministerios neopentecostales, independientes, etcétera. Concluyo con esto. Ayer se aprobó en Costa Rica el matrimonio igualitario. Mi teléfono no paró de sonar todo el día en los grupos de WhatsApp de los pastores evangélicos aquí en Venezuela, escandalizados por esto y advirtiendo que aquí en Venezuela va a ocurrir lo mismo. Pero nunca he escuchado, y se los dije, a ninguno de estos pastores preocupados por los temas de la justicia en nuestro país, la agresión de Estados Unidos hacia Venezuela, las sanciones, también la corrupción en el gobierno, la violación a los derechos humanos, la falta de libertad, es decir, todo ese complejo panorama social que vivimos aquí, todo se espiritualiza, son las profecías, está profetizado lo que va a ocurrir. Y pareciera ser que hemos reducido ese mensaje, y de verdad lo digo como con un grito de frustración y de alguien que trata de tener esperanza en la difícil realidad que vivimos como país, pero también eclesial en Venezuela y en nuestra América Latina. Gracias, hermano, gracias. Terminamos, Pastor Edesio, usted termina. Gracias. Pero con ese temita que me trajo el hermano. Sí, complicado. No, pues es complicado, pero tampoco es complicado. Sí. Hay que reconocer que si uno lee con cuidado a Jesús tuvo oportunidad de hacer lo que hicieron otros grupos en su época, los sicarios, los celotas y otros grupos, ¿verdad? Yo siempre me agarro de un cantito que solíamos cantar de niños y jovencitos en México y Yucatán. Mi pequeñita luz la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Doquiera que yo vaya, la dejaré brillar. Estando en mi casita, estando en el mercado, estando en la escuela, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Yo creo que cada uno de nosotros y nosotras necesita medir sus fuerzas, ¿verdad? Si tú eres un obispo de iglesia, responsabilízate en ser ese obispo que puede ejercer influencia sobre un rango social y un espacio social más amplio que un humilde o una humilde miembro de tu iglesia. A él, deja que brille con su pequeña luz. Pero tú, si eres un obispo, ¿verdad? Si eres un liderazo de iglesia, un patriarca, un arcángel, un apóstol, etcétera, etcétera, brilla mucho, pero para el bien de los demás. Y si tienes capacidad de ejercer influencia a nivel municipal, a nivel de tu pueblo, a nivel nacional, ejércela. Si no puedes, ejércela en el lugar que estás. Pero nos ponemos a luchar como el Quijote con enemigos que no son reales enemigos. Cuando está a la puerta nuestro enemigo principal. Por eso pienso yo que los grandes números no van a ser los que logren nada con el evangelio. En el momento más importante del evento de la salvación junto a la cruz, las únicas que estaban eran unas cuantas mujeres. Y a ellas usó el Señor para ser las primeras misioneras. Vayan y díganles
a los discípulos, ¿verdad? Gallinotas, miedosotes, que vayan a encontrarme donde yo los voy a encontrar. Y todavía los caminantes de Maús dicen, algunas mujeres vinieron a decirnos chismes de viejas. No, chismes de viejas, no. Es lo que hace la iglesia, descontar al que se descuenta multitudinariamente. Yo creo, a mí no me interesa decir que voy a cambiar leyes que considero que no son moralmente buenas, que son injustas, que están fuera de lugar. Sí, en mi iglesia y en mi familia estoy haciendo un trabajo pésimo. Por eso yo prefiero el título que le dieron a Jesús tiempo muy atrás, ¿verdad? Que lo han acusado de un conservador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hizo lo que han hecho otros cristianos de movilizar multitudes cuando pudieron, porque quizás lo pudieron. Jesús dijo, muchas viudas había en Israel, pero Dios mandó a Elías a una que ni siquiera era israelita. ¿A cuántos leprosos, a cuántos cojos, a cuántas viudas, a cuántos enfermos sanó Jesús? Él sanó a aquellos que pudo sanar y que tuvo enfrente. Por eso pienso yo que no debemos de juzgarnos ni juzgar a nadie de que está haciendo lo correcto o lo incorrecto en situaciones donde esas personas no pueden ejercer la influencia que quizá otros y otras sí lo hagan. Mira, aquí en Costa Rica hay evangélicos en la Asamblea Legislativa. Hay evangélicos que han peleado para llegar a la presidencia. Después, cuando uno empieza a ver las noticias, se dará cuenta que así como que muy cristianitos y muy éticos tampoco lo fueron, ¿verdad? Y empiezan a salir los trapitos sucios al sol. Entonces, ¿qué ejemplo nos van a dar, verdad? Si están allá, y algunos de ellos son pastores o han sido pastores, pero quisieron llegar a la política y a ver qué pueden o qué pudieron haber logrado y a ver si lo lograron. Yo no lo juzgo, nomás digo, ¿verdad? Qué gran noche hemos tenido hoy. Estar, brillemos. Definitivamente la alabanza, la oración y la prédica contribuyen a lo que Dios ya está haciendo con nosotros. Familia Shalom, gracias por haber... Watts de potencia, hagámoslo. Pero si somos, como dicen aquí en Costa Rica, humildes candelas, ¿verdad? Humildes velas o veladoras, brillemos con eso, pero brillemos. Gracias, doctor Edesio, gracias. El tiempo se nos ha ido y de verdad que ha sido exquisito escuchar, y cada quien, pues, en virtud de nuestros bagajes, nuestra experiencia, nuestra propia interpretación, nuestras lecturas, hagamos lo posible por hacer lucir bien el reino de Dios. De verdad que les estamos muy agradecidos por habernos sintonizado. Les tenemos esta buena noticia. Ustedes saben que todos estos esfuerzos que hacemos desde nuestra iglesia son totalmente gratuitos y nunca vamos a percibir ningún tipo de rédito por esto, porque lo que gracias recibimos también hemos aprendido por más de 20 años a caminar con pastores, y esta es una pasión por nosotros. Pero ahora bien, hay algunos y algunas que han estado animando a que deberíamos de hacer algo más. Entonces aquí viene la buena noticia, y aquí tengo el artífice que nos va a ayudar en todo esto también, el primero, es que vamos a iniciar a partir de la próxima semana un curso con el doctor Edesio Sánchez. Vamos a empezar un curso, y este sí, y espero que todo el mundo siga muy animado. Este sí va a tener un costo económico, pero va a ser muy simbólico, va a ser una vez a la semana. Aquí está el doctor Edesio, creo que va a ser los días martes, si mal no preciso, pero por lo menos escuchen lo que van a ser los primeros módulos. La primera semana, el curso se llama, del texto al púlpito, exégesis y proclamación.
El primer módulo será la Biblia, mi amiga, una manera más íntima y pastoral de relacionarnos con la Biblia. Segundo, de la fuente al arroyo, texto que persiste, mensaje que explosiona, acercamiento socioliterario al texto bíblico. Tercer semana, textos narrativos. Cuarta, la poesía. Así es que vean ustedes qué delicia. Si a usted le interesa participar, los que son parte de el WhatsApp que tenemos, por favor, escríbanos y le vamos a mandar toda la información de los costos y demás, que obviamente van a ser costos simbólicos, pero indudablemente los honorarios y demás, aunque nunca ha sido esta una condición para el pastor Edesio en nuestra relación, pero hay que honrar estas cosas. ¿Le interesa a usted participar? Ahora bien, los grupos van a ser reducidos. Van a ser grupos de máximo 50, 60 personas para que usted tenga la capacidad, el tiempo de que sea muy interactivo. No, nada hacemos con tener como en otros espacios 100, 150, si al final no se puede reaccionar. Lo que queremos es que este espacio le propicie a usted, a su gente, realmente insumos de reflexión con los cuales puedan ser integrados a muchas cosas. Tiene que escribir, por favor, tiene que escribir al correo que hemos dejado aquí, tanto en el Facebook como también en este chat. Tiene que escribir ahí, por favor, y también lo vamos a hacer vía WhatsApp. Así es que este va a ser el primer curso de varios que ya tenemos programados para poder hablar. Ahora bien, la próxima semana, el próximo miércoles a las 4 de la tarde, va a estar con nosotros una mujer que hay que escucharla. Yocabet Morales, amiga en común, querido Edesio. Yocabet va a hablar acerca de la cristología desde los pueblos originarios, la cristología desde los pueblos indígenas, un campo de misión que lamentablemente ha sido explotado, ha sido marginado, y cómo vamos a aprender. Así es que estamos preparados para seguirle sirviendo. Terminando esta transmisión, a los que están en el grupo de WhatsApp y los que están en este momento en Facebook. A ver, escuche bien. Tenemos este comentario, un regalo para usted. Vamos a mandar las preguntas típicas para que usted las conteste. Los primeros 2 que las contesten de manera correcta, se los vamos a regalar. Ya hoy, más bien debe estar llegando México y Washington, están llegando 3 de estos y el pastor Mario Pérez vino hoy a mi oficina a recoger el que él se ganó. Y la gente en redes sociales y nosotros, bueno, tienes que escribir al correo que está ahí, que acabo yo de anotar en la red social. Mande también, con solo que usted diga, estoy interesado en seguir participando, vamos nosotros también a apoyarle. Así es que muchísimas gracias, doctor Edesio. Envíele un caluroso saludo a esta gente, anímelos a participar en el curso y luego estamos cerrando. Bueno, ha sido un gusto participar con ustedes esta tarde y desde que el Señor me llamó, dice mi mamá que desde el vientre de ella, para hacer un ministerio, pues el ministerio de la palabra ha sido mi amor profesional, mi amor de ministerio, y hasta que el Señor me dé fuerza, salud y vida, seguiré con eso. Así que en este y otras instancias en las que por allá me muevo yo y también otros de mis colegas en el mundo bíblico, pues ahí estamos para servirles. Muchas gracias a este curso. Muchas gracias, doctor. Una vez más, aprovechemos todas estas oportunidades. La última cosa, vamos a estarlos contactando un poquito más personal a ustedes, porque nos interesa saber, tenemos un grupo de 276 en 2 grupos y hay muchos que a veces tenemos días de no verlos. Obviamente entendemos que este tipo de facilitaciones han crecido exponencialmente, así que somos una opción dentro de 1 millón, pero bueno, queremos seguir sirviéndoles. De verdad, un abrazo a nombre de Comunidad Cristiana Shalom, Comunidad Virtual de Servidores. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Ya saben, pura vida, cuídense y seamos el reflejo consecuente del mensaje y del mensajero de la cruz para la gloria de Dios. Bendiciones a todos, pura vida, a los que nos siguen en redes sociales, muchísimas gracias, a los que están en Facebook y en la página, gracias, que Dios les bendiga a todos. Pura vida, saludos. Buenas noches, hasta luego.